Buenas tardes a todos, a todas, a todes. A nombre de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Senadores y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de su Coordinación Nacional de Literatura, la Compañía Nacional de Teatro y la Dirección de Extensión Cultural, les damos la más cordial bienvenida a este recinto histórico para presentar esta sesión de Territorio Lector, que es como se conoce y se ha desarrollado en los últimos tiempos en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y Tertulia Literaria, que es como lo hemos titulado nosotros desde este espacio. Titulada Antología de Escritoras Negras Afromexicanas, en voz de la actriz y directora Guadalupe Vega. Guadalupe Vega inició su trayectoria artística en 1997 con el grupo de teatro Perseus en Uruapan, Michoacán, colaborando con maestros como Christian Linklater, Vivi Telas, Luisa Huertas, Jorge Vargas, David Holguín, Alberto Villarreal, Sandra Félix, Tamara Cubas, Raquel Araujo, Rocío Belmont, entre otros. En el teatro ha sido acreedora de la beca de programas En Artes México, Encuentro de las Artes Escénicas en 2023, beneficiaria del programa Creadores Escénicos 2020 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA y becaria del programa Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán en 2010. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentra la presea Juan Guariti en 2023. Ha participado en diversas puestas en escena, donde destacan Rompecabezas, Las Mujeres Sabias y Mara o de la Noche Sin Sueño, bajo la dirección de Rodolfo Guerrero. En televisión ha trabajado para la cadena Telemundo y Azteca América en Los Ángeles, California. También ha participado en distintos programas como Fugitivos de Ley, Camino a la Justicia y Secretos. En cine participó en el cortometraje El Finale en calidad de personaje principal para la Invision Entertainment de Burbank, California en 2008. Actualmente es actriz del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de Limba, y pues les pido un aplauso muy caluroso para darle la bienvenida a nuestra artista invitada el día de hoy, Guadalupe Vega. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero darles las gracias nuevamente por su tiempo, por estar aquí, por ocupar una silla, por darse un espacio en su cotidianidad, en su día a día, para venir a escuchar estos textos que son tan poderosos y tan conmovedores de estas escritoras afromexicanas. Yo en lo personal, déjenme les platico, que estoy muy conmovida, muy contenta de que me haya tocado a mí venir a dar voz a estos textos, porque soy una profunda admiradora de toda la cultura negra, de todos los afrodescendientes. Siempre he dicho que dentro de mí vive una mujer mulata, una mujer negra, siempre, siempre. Soy muy aficionada a su música, a su cultura, a su folclore, a esta forma que tienen de ser tan cariñosos, extrovertidos, felices, la danza, sus ritmos, su ritualidad. Eso es muy importante y algo que desde niña siempre me ha llamado la atención de los afrodescendientes. Esta personalidad que tienen, imposible de no darnos cuenta. Son extrovertidos, son alegres, son guapachosos, tienen el sabor en la sangre, tienen la fortaleza, tienen una dignidad, tienen el orgullo, la resiliencia y la dignidad. Si yo pudiera definir
¿qué es o cómo podría yo mencionar a los afrodescendientes, a los afromexicanos? Yo diría que el negro sin duda es el color de la dignidad, dignos, siempre dignos. Y eso para mí es profundamente admirable. Entonces, los invito a que se pongan muy cómodos, que se tomen su cafecito. Espero que disfruten mucho de estos textos, tanto como yo, cuando tuve el encuentro con ellos y fui conociendo a las autoras, a las escritoras, las fui estudiando, las fui leyendo, las fui encontrando. Esta antología de la que vamos a degustar hoy está compuesta por 10 escritoras afromexicanas. En este sentido, solamente escogí 5 que les traigo a presentar con mucho cariño y que las disfruten. Pero ahora sí que los invito, las invito y aparte los comprometo a que vayan a buscar esos otros 5 textos de esas otras 5 escritoras afromexicanas que están para degustarse. La elección no fue nada fácil, fue muy complicado. Fue muy complicado decidir por estos 5 textos, por estas 5 mujeres, porque todos me entraron al alma, todos me conmovieron mucho, y algo que me pasó, que de alguna manera todos esos textos hablaban de mí. Me pude encontrar en esas mujeres con ese grito, con ese poder, con esa dignidad, con esa necesidad de ser. Ahí me encontré también. Entonces, pues sin tanto palabrerío, vamos a comenzar. Y como les comentaba, importante para mí mencionarles que el Encuentro Nacional de Escritoras Afromexicanas, el año pasado sucedió algo muy importante para ellas, porque el Palacio Nacional de Bellas Artes abrió sus puertas y las recibió. Y esta antología fue presentada en nuestro máximo recinto de la cultura y de las artes en esta nación. Y ellas fueron a dar voz una por una a su sentir, a su alma, a su ser y a su estar. Y fue desgarrador y profundamente poderoso ese fenómeno que se estaba presenciando en el Palacio de Bellas Artes, con ese posicionamiento de estas mujeres en este tipo de recintos. De verdad, para aplaudir de pie toda la experiencia tan maravillosa que sucedió en el mes de agosto. Ni siquiera va a ser el año. Entonces, rápidamente les quiero leer esto. Dice: en el marco del Día Internacional de los Afrodescendientes del 2025, Año de la Mujer Indígena, el Gobierno de México reconoce la importancia y la diversidad de las culturas de nuestro país, principalmente el rol y las aportaciones en el ámbito cultural y social que todas las mujeres han realizado. Bajo este objetivo, la Coordinación Nacional de Literatura del INVAL reúne la antología con la voz de estas 10 escritoras negras afromexicanas de distintas regiones del país, quienes comparten sus historias, sus reflexiones, sus memorias a través de la poesía y la prosa, de modo que unen y comparten sus saberes y resistencias, pero también sus silencios y los momentos en que han sido relegadas y negadas. En la diversidad de sus experiencias y geografías y contextos, las autoras confluyen en una misma intención: nombrarse, hablarse, narrarse y reconocerse. Así sus versos dialogan con la historia, con la identidad, la ancestralidad y el racismo. Sus palabras son una herramienta para reivindicar la voz propia y afirmar la pertinencia. Esta antología es a la vez una celebración, una declaración
un triunfo, una apropiación y una propuesta. Se los quería leer de lo que pasó ya casi el año, no sé cuánto falte para agosto. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra primera invitada, nuestra primera escritora. Me voy a poner mis lentes. Y ella es Patti Bazán. Me gustaría hablarles muy brevemente un poquito de quién es Patti Bazán. Patti Bazán es una mujer negra afromexicana de la Costa Chica del estado de Guerrero. Ella es poeta, activista, licenciada en Derecho, cofundadora de varias colectivas afro, galardonada con distintos premios. El Premio Nacional, el más reciente, a la promoción de los derechos de las mujeres afromexicanas del 2023. Actualmente, ella es integrante de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas. Ella es Patti Bazán. Patti Bazán nos dice que la palabra siempre va a ser una forma de reexistir. La resistencia de un pueblo históricamente racializado y negado en México se hace notar en sus propias palabras. Cuando hablamos de su poesía, esa necedad de contar su sentir y su identidad por medio de la lírica, como lo hice yo en Yo no fui. Yo no fui. Esclavizada no fui. Pero lo fueron nuestras ancestras y nuestros ancestros, arrancados todos de su nación. Esclavizada no fui. Pero ¿por qué siento todavía los grilletes, más que en las manos y en mis pies, en mi corazón? Esclavizada no fui, pero mi espalda arde con la marca de mi apellido cuando me imagino a esos invasores diciendo: tu linaje me perteneció. Esclavizada no fui, pero ¿por qué sigo escuchando el ruido de las escaleras, de esas cadenas a cada paso, cuando me niegan y nos niegan nuestra existencia en esta nación? No, esclavizada yo no fui. Se lo debo a mi ascendencia, que me conecta con esa tierra bella y lejana, que a donde llegó con su cuerpo y con su sangre también luchó y se la apropió. Patti nos dice que en este texto ella nos muestra claramente el racismo y la negación de la identidad afromexicana, de su sentimiento de dolor profundo al saber lo que vivieron sus ancestros y ancestras, por haber sido arrancados del África para esclavizarlos, quitarles hasta el nombre, marcarlos como animales de carga. Habla de la deshumanización vivida con la que seguimos llorando, sintiendo coraje, impotencia, pero que claramente ya no se quiere ni se puede callar más. El siguiente texto de Patti se llama Justicia Negra y dice así: ayer me sorprendí llorando por la injusticia, esa injusticia cruel que como negra me perjudica. Me sequé las lágrimas y dije: vamos mujeres, que nos espera un deber, y no es el de los quehaceres, es el deber humano de luchar por lo que duele, ese dolor de injusticia que nos mantiene aquí, de pie, luchando por nuestros derechos, esos derechos que ya estoy harta que se me nieguen, porque a mi México, este México lindo y querido, quiero decirle hoy: aquí estamos, aquí están las negras, y que también claman por la justicia, justicia, justicia a mi identidad, justicia a mis derechos, justicia a mis derechos. Ya no más negación, no me niegues más, ya no más. En este texto, Patti nos hace ver al racismo de una forma estructural y sistemática, al reclamarle a este país
la negación de la existencia afro. Se reclama la injusticia de no tener derechos porque en su propio país se le ha desconocido. Se anuncia desde las mujeres afromexicanas para luchar juntas y hacerlo no desde los roles de género que nos han impuesto. Nos invita a ir más allá para la defensa del pueblo afromexicano y en ese momento el reconocimiento constitucional que aún no existía. Su siguiente texto de Patti tiene por nombre Me llamo Negra y dice así: negra me llamo, negra porque lo llevo en las venas, negra, ese es mi color, porque también me lo grita la luna llena cuando me alumbra con su esplendor. Negra me he descubierto con la chilena bailando ese hermoso son, por mi abuela curandera heredando ese magnífico don, por ese amor a mi tierra bella. Negra, negra me llamo yo, porque me lo han gritado en las rimas el aire y el sol. Por eso cada uno de los días de mi vida me he dicho a mí misma: negra, negra, negra. Sí, señores y señoras, negra me llamo, negra soy. En este texto, Patti nos habla desde el orgullo que provoca ser una mujer del pueblo afromexicano, más allá del color de piel, como el que se lleva por dentro, en las venas, en su herencia ancestral, en su manera de vivir, en su naturaleza de ser y estar. En estos tres textos que Patti nos regala, observamos elementos muy puntuales, tanto históricos como actuales, cuando se habla de personas que fueron esclavizadas, y que eso no se olvida porque es parte de la historia, un genocidio, donde ni siquiera hay un número exacto de cuántas personas de origen africano murieron a causa de este atroz hecho, y que además es gracias a este sentimiento de superioridad llamado racismo que sigue hasta el día de hoy. Se presenta la palabra negra como una manera de resignificar la identidad, ya que es una palabra que en su mayoría y por muchísimos años se ha ocupado y se ha usado de manera despectiva. Patti nos invita y nos dice que se debe comprender que hay diversas formas de vivir la afromexicanidad en todo el país, que no estamos solamente en las costas como se cree. Hay población afrodescendiente en todo el territorio mexicano. México también es negro. Con mi identidad como resistencia viva, con la fuerza que da la ancestralidad, con el coraje de una negra que siempre defiende la identidad, con el calor de mi tierra bella, majestuosa ante la adversidad, con el amor que se escribe en los versos que representan nuestra hermandad, con mi acento como distintivo de la tierra que jamás voy a negar, con la presencia imponente del cuerpo y la mentalidad, con el pensamiento muy consciente de que no se puede dejar de luchar. Gracias. Ella fue Patti Bazán. Y ahora les voy a presentar a nuestra siguiente invitada, que me llamó mucho la atención, porque es ya una mujer abuela, fue madre, fue abuela, me parece que ya está bisabuela. Y de repente, cuando yo la escuchaba a ella en Bellas Artes, dando voz a estos textos que les voy a leer a continuación, me preguntaba, ¿qué pensaría su nieta que estaba ahí sentada? ¿Cuál sería la percepción o el sentir de su hija de ver a la madre, a la matriarca, a la mayor, parada ante el Palacio de Bellas Artes con esa dignidad y diciendo semejantes cosas, hablando por las que no están, hablando por las que están y hablando por las que vendrán? Eso me pareció muy importante de compartírselos a ustedes, porque todavía sigue en mí la pregunta de ¿qué habrán sentido sus hijas,
sus nietas, sus bisnietas que estuvieron ahí sentadas en el recinto. ¿Qué sentirán de tener a tremenda matriarca? Y entonces no podía no traer a Juliana Acevedo con ustedes. Obviamente ella habla mucho de nuestros ancestros, de esta herencia. ¿De quién hablará de nosotras, de nosotros cuando ya no estemos aquí? De legado. Ella habla por los que ya no están, por los que nadie quiere hablar. Y acuérdense que la única manera de desaparecer es cuando no somos pronunciados. Solo esa es la verdadera muerte. Esa es la verdadera inexistencia. Cuando nadie más nos vuelve a nombrar. Entonces, esta es la vertiente de esta escritora y ya ustedes la escucharán. Voy a platicarles un poquito de su semblanza. Y Juliana Acevedo es una mujer de sueños utópicos, que se autodescribe como negra afromexicana. Ella es originaria de la costa de Oaxaca, es licenciada en Derecho. Sus sueños de justicia social y racial la han llevado a involucrarse en la lucha por el respeto de los derechos de los pueblos negros en este país. Entreteje sus sueños entre la pintura, la escritura, la poesía, los cuentos y el activismo. Ella es Juliana Acevedo. Justamente hablando de dónde vengo, quién soy, cuál es mi linaje, a dónde carajos voy, me encanta el título que le pone a su texto. Este se llama Historias mal contadas y dice así: mi bisabuela Epifania es quien viene a mi mente cuando hurgo en mi ancestría. Es el límite del horizonte en mi genealogía. A partir de ahí reina la nada, un árbol familiar talado y solo esbozos de historias mal contadas. En esa historia que me contaron no me he podido encontrar. Los rastros de mis ancestros se pierden al desembarcar. Y no de un elegante crucero, no, señores, más bien de un barco negrero que no sé cómo ubicar. La historia que me contaron, sí, esa historia escolar es blanca, eurocéntrica, y no me supo informar sobre Golof y mandingas, quedándome solo la minga y los diablos al danzar. En la historia que me contaron, no existen compensaciones a África y sus descendientes por el progreso que dieron a Europa y el mundo entero. Me encanta cómo ella hace mención de ver esa niña inquieta buscando entre nuestros maestros de historia y los libros de historia que este país nos dio desde que estábamos en la primaria, en la secundaria, cómo se enfrentaría Juliana a esos libros, a esas imágenes, a Historia Universal, Historia de México 1, 2, 3, y ver a esos afrodescendientes y decir: ¿y dónde están mis ancestros? Pertenezco ahí, pero nadie habla de que fueron buenos, de que hicieron algo, de que solamente fueron unos burdos esclavos. Y ahorita vamos a hablar de si en realidad ha habido negros que hayan sido importantes dentro de la historia de esta nación, ¿verdad? Vamos a hablar, terminando con esta grandiosa mujer. El siguiente texto se llama En memoria de mi ancestría. Y esto dice así: seguimos en esta línea de una mujer que hoy por hoy es bisabuela y aún no tiene respuestas. Aún nadie le ha contado la historia de dónde viene, cómo llegó, dónde está. Intuitivamente ella sigue queriendo rescatar esa memoria para que esos nietos puedan saber de ella y de dónde viene, y de dónde viene, y de dónde viene. Y esto dice así: el racismo es un tema que me duele, que pone alcohol en la herida, que muestra las injusticias sufridas por mis ancestros. Sin embargo, callar no es algo que yo deba.
Hoy mis palabras se elevan a la memoria de aquellas personas aniquiladas por un sistema esclavista, el cual fue justificado por quienes se beneficiaron en santa complicidad. Desde ahí nos viene el mal que se ancló en la estructura que aún no tiene la cura, pues cuanto más acentuado se encontrara el fenotipo, menor es la oportunidad de tener una vida justa, con respeto y dignidad. Lo que me vuelve radioactiva, cansada de tanta mierda, de revisiones migratorias exhaustivas, pasan los estereotipos, cansan las simulaciones, las falsas empatías y justificaciones. La sangre ancestral en la mar derramada clama a reivindicaciones. Siento su voz potente en cada poro de mi piel, lo que mueve mis acciones. Ya basta de lastimar la dignidad solo por el fenotipo. También somos parte de la humanidad. El ADN es el mismo, señores. Así que deja tu mierda racista, que por ratos me supera y me cansa, y caminemos juntos bajo una misma bandera, la de una sola raza que habita el planeta Tierra. Gracias. Juliana, buscando enorgullecerse de ese color de piel, de esa ancestralidad, de esa negritud que es tan constante en todas estas escritoras afromexicanas. Y justo yo les decía, en esta necesidad, si la lograron ustedes percibir, de esta autora, de esta escritora, busca la dignificación, el orgullo, el reconocimiento, el decir, no, sí hemos hecho cosas importantes, no solo limpiábamos casas, las castas también tuvieron su gran valía en esta nación. Y yo creo que es muy pertinente hablar un poco de mi paisano. Yo soy del estado de Michoacán. En Michoacán, pues tenemos a nuestro siervo de la nación, ¿no? El gran José María Morelos y Pavón. Ustedes pueden creer que hasta la actualidad hay personas, hay estudiantes, hay mexicanos que no están conscientes que Morelos era de descendencia negra, que era una casta. El criollo era hidalgo. Y a mí me parece súper interesante esas categorías cuando llegaron los peninsulares, cuando llegó la conquista, cómo se fueron acomodando todos estos sectores raciales, el racismo, porque el racismo llegó con la colonia. Y entonces tenemos a los peninsulares como los más importantes, españoles puros, criollos, españoles nacidos ya en tierra mexicana. Después de los criollos, ¿qué sigue? Los indios, los indígenas, todo ese encuentro de cultura entre los peninsulares y los indígenas. Entre la mezcla de los españoles con los indígenas sigue nuestra siguiente categoría, que es el mestizaje, los mestizos. Y muchos mexicanos andan muy orgullosos por la vida diciendo, yo soy mestizo, somos mestizos. No, el mestizaje. Y hasta abajo están las castas, que era la mezcolanza de absolutamente todas las razas. Españoles, indígenas, italianos, negros, japoneses y lo que se juntara en la semana, ¿no? Y la realidad es que todos los que estamos aquí presentes, a excepción de que haya sus particularidades, pero vamos a decir de esta nación, somos castas. Yo que estoy aquí sentada con este rubio, soy casta. Yo soy casta, soy el resultado de toda esa mezcolancia de razas y profundamente orgullosa porque en mi sangre corre sangre negra. Mi padre, que en paz descanse, era moreno, con esas manos enormes, con esa nariz ancha, con esa fuerza, con esa gallardía que tenía mi padre, con ese color chocolate que tanto extraño ver.
y que tanto amo. Y dicen por ahí que yo fui muy parecida a mi papá. Eso me enorgullece mucho. Y en este sentido, pues tenemos al gran Morelos. Y jamás se le ha dado ese reconocimiento y jamás se ha hablado desde ese lugar de lo que esa mezcolancia de razas aportó. Y si eso fuera poco, también voy a invitar a Vicente Guerrero, ese guerrerense que fue el que se dio con todo, con todo. Ya no sabía qué hacer Iturbide con Guerrero y hasta la fecha no sabemos exactamente qué fue lo que le dijo para que terminaran con un fuerte abrazo. Seguirá siendo un verdadero enigma para todos los historiadores, se dice que también. Pero ahí está Guerrero, y si seguimos investigando vamos a dar con personajes súper interesantísimos que han tenido una gran repercusión en esta nación y que han hecho aportaciones importantísimas. Esto fue lo que me gustó de Juliana, que hablaba como de ese sentido de orgullo y me hizo conectar con mi historia, me hizo conectar con alguien que yo amo mucho y que extraño todos los días, pero que sé que está aquí con todos nosotros acompañándonos. Y dicho esto, pues vamos a pasar con nuestra tercera invitada. Andamos por esta misma línea, el orgullo, el reconocimiento. Yo les voy a compartir algo. Ustedes son personas muy sabias. Yo los estoy observando, esas canas, esas arrugas, esa experiencia, es sabiduría pura. Y ante esa experiencia de vida, ante esa madurez, no hay nada que se le pueda comparar. Y como esa gente sabia, y desde ese lugar en el que ustedes están, hay una gran constante de pertenencia, ¿no? Todavía en este momento en el que estamos, y ustedes con toda esa experiencia de vida que tienen, saben la importancia de la pertenencia, de pertenecer, de sentirnos parte de, y eso es algo que durante muchos años, siglos, la comunidad afrodescendiente, la comunidad afro-mexicana no tenía lugar. O sea, ustedes saben que hasta el 2019 se les pudo dar un lugar. Por Dios, estamos hablando del siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores y los negros a este país. ¿Cómo es posible que en el 2019? ¿Es en serio? Es en serio. Entonces, nuestra siguiente invitada está por esa línea. Les voy a platicar un poquito de Montserrat Aguilar Ayala, que está en esta línea de la pertenencia, de la orfandad. ¿Qué pasó con todos esos esclavos, con todo este dolor? Hablaba yo de sus cánticos, del soul, del R&B, todos estos géneros que tienen por allá los negros de Tennessee, que cantan desde el alma, que es el alma en la voz, esa manera que tenían los negros de transmitir el sentimiento a su familiar que estaba en otro continente. Por medio de sus cantos los elevaban con esa potencia aquí en el puerto de Veracruz, y tenía que llegar hasta el África, hasta el Congo. Imagínense la intensidad con la que cantaban desde la entraña para transmitir el sentimiento a esa familia que nunca más en su vida iban a volver a ver. Y dicen por ahí que eso llegaba. Yo sí lo creo, yo sí lo creo. Entonces Montserrat anda por esa onda de la orfandad, de cuando pierdes esa familia, de cuando eres despojado, de cuando te encuentras solo contigo. Les hablo un poquito de ella. Montserrat Aguilar Ayala es una mujer afropurépecha, activista, escritora, poeta, rebelde y muy activista por los derechos y memoria de las mujeres afrodescendientes y sobre todo del rubro artístico. Montserrat a mí me conmovió muchísimo porque ella decía algo así, muy pertinente. Ella citaba que la negritud durante mucho tiempo, durante muchos siglos, ha estado relacionada con la brujería, con la hechicería, con el pecado, con lo demoníaco, con lo malo, con lo prohibido, con lo oscuro, ¿no? Y dije, claro, sí es cierto, eso es correcto, eso es correcto. Entonces, esta autora nos lanza una pregunta: ¿y tú qué haces en la oscuridad? Y ella escribe este texto que se llama
¿qué haces en la oscuridad? Y dice así: las noches profundas, eternas compañeras, obscuras y aliadas de las profundidades del mar, me invitan en su baile cósmico a soñar con la libertad, oscuridad inmensa, obscuridad infinita, madre de antiguas estrellas, arquitectas de supernovas, obscuridad turmalina, obscuridad pantera, obscuridad remolino, obscuridad ancestral. Te invoco fuerte y con cantos precisos, obscuridad tambor, obscuridad luna nueva, obscuridad azabache, obscuridad luminiscencia. Y ahora que estás aquí, no me sueltes, no te sueltes de mí. Reencarna si es preciso al amanecer, pero no te sueltes de mis poros, perla negra. Aquí, en completa oscuridad, inicio mi danza ritual. Bailo a las montañas con sudor en una eterna lluvia espiritual. Soy murciélago y mapache, soy flor de coco fugaz, soy tristeza, azul profundo, soy reina, reptil, soy musa 1000 veces rota, soy tormenta en la tempestad. Oscuridad, amante mía, te abrazo al respirar, mis órganos lloran fuego y se entremecen de tanto palpitar. Escribo neblinas espesas que me ahogan al caminar, neblinas humeantes, catastróficas, turbulentas, remendadas, y las escribo para poderlas soplar. Recuerdo que un día mi abuela me sopló un tremendo dolor. Ahora yo soplo a la niebla y me transformo en viento, migración, relámpago de águilas negras, canto de ranas nocturnas, en diosa y sucubo, en felina gloriosa. Obscuridad, obscuridad, escuchas mi canto. Estoy desnuda frente al mal. Mis senos son grandes, te acarician y supuran tu sal. Me quedo navegando a voces dormidas, en sueños profundos, con sabor a cacao. Mi canto de sirena, mi sirena de jade que jamás quiere olvidar lo que pasa en su camino, sin importar lo que digan los demás. Obscuridad, te quedas, obscuridad, te vuelvo a invocar para que jamás, jamás te vayas y seas mi eterno pilar. En esta cosa de la ritualidad, de las danzas, del R&B, del soul, de cantar y transmitir ese sentimiento ante los límites geográficos que tenían los afrodescendientes. Y esta misma autora, que va por esta onda de la ritualidad y de la orfandad, que es muy notorio, y su línea de trabajo, de lo que hace ella, tiene otro texto que se llama Una carta de amor a mi voz cuando fue silenciada o malentendida. Y me da mucha ternura y me parece muy lindo lo que nos dice Montserrat, porque ella nos pregunta: nosotros podemos escribirle cartas a todo mundo, hasta para quejarnos al novio, al papá, al tío, al amigo, a la comadre, a todo mundo le podemos escribir cartas, pero nunca nos escribimos una carta a nosotros mismos, a nosotras mismas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te escribiste una carta a ti? ¿Alguien se ha escrito una carta? ¿Verdad? Yo tampoco. Por eso dije, caray, ¿qué razón tiene Montserrat? Y entonces en esta línea y en esta provocación que ella nos lanza, es que escribe este texto que también es maravilloso y dice así: a ti, mi querida luciérnaga vibrante, desde que nací grité a la vida en forma de primer aliento y tú fuiste la que incendió con notas bailadoras mi laringe. Mi madre dice que hablé muy pequeña, pero mucho antes de caminar. Eso fue a los 8 meses. Pero, ¿qué te cuento a ti, luciérnaga vibrante? Si existes antes de que yo me recuerde. Te escribo con nostalgia de lunas rotas, porque siempre te han querido silenciar, destrozar, apagar como a muchas voces que parecen muertas, pero yo las siento, aún viven en la sombra de la vida, y cuando logran liberarse van encontrando, aunque con luz tenue, a las otras que han logrado vencer la sombra de lo impronunciable. Entonces ya con fortaleza polifónica se transforma una voz que de nuevo se vuelve a escuchar, pero esa voz transformada no es la del señor presidente, tampoco la del hombre blanco que vino a
desarmar mi vida. Ni siquiera es la de los hombres santos o que dicen serlo. Esas voces que perduran a pesar de una muerte aparente son las que guardan los secretos del Oxolot, ancestralidad verde río que se regenera nota por nota. Luciérnaga vibrante, no temas si te callan, aún en los silencios queda la rebeldía por explorar. Recuérdalo, recuérdalo siempre, que siempre me han dicho, por hablar, loca, insensata, malagradecida, histérica, verdulera. ¿Nunca te vas a callar? Parece que siempre hay algo que te molesta. Calladita te ves más bonita. Eres odiosa. ¡Ay, no te soporto! ¡Cállate! Estos recuerdos me vienen desde temprana edad. Recuerdo putrefactos y carroñeros recuerdos de furia. Pero ahora entiendo cada vez más que las personas silencian lo que no pueden controlar, lo que les incomoda en su andar, e intentan eliminar la voz chamánica ancestral que por siempre nos transformará. Autoengaño es el que vive en la blanca maldad, pero que en mí ya no puede entrar más. Obsidiana es lo que soy, una bruja, un devenir de erupción volcánica, escandalosa, poderosa, argüendera, fragmentada, inquebrantable. Mi amada luciérnaga, si en algún momento el miedo te vuelve a abrazar, grita por dentro, aunque parezca que estás en silencio, al fin que ellos no lo pueden escuchar. Son tan ingenuos que creerán que te lograron controlar, silenciar. Las voces que ya cruzaron el umbral de la muerte saben esperar, y es mejor que los intentes engañar de que nunca más volverás a hablar, y así cuando ellos bajen la guardia escupas fuego sin piedad. El recuerdo de la voz silenciada mantendrá siempre viva la flama y saldrá una y otra vez hasta que el Quetzal pueda volver a cantar. Por siempre tuya, tu obsidiana, buen sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Seguimos? Ok, vámonos recio. Esta, nuestra cuarta invitada, es una chica muy joven que cuando yo estuve leyendo este texto, pues me pareció una ternura. Todo el tiempo estuve sintiendo y observando una niña, una hermosa niña, y bueno, esa fue mi experiencia. A ver a ustedes qué sensación les causa o qué se presenta. Ella se llama Yamel Itsu. Yamel Itsu es escritora, poeta, una lectora empedernida. Ha publicado algunos cuentos con editoriales pequeñas, aunque su ambición más grande es terminar una novela. Su acercamiento a la identidad afromexicana es reciente, tiene muy poco, lo que la ha llevado a sumergirse en un viaje de autodescubrimiento a través de la poesía, la historia y el arte. Su lección más importante fue aprender a poetizar el dolor. Ella escribe solo un texto aquí que está precioso, y ese texto se llama, déjenme acomodo para arrancarme, Robo de identidad, y dice así: tengo en mis manos la negrura de las ancestras, espinas que engullecen lentamente mi razón. No sé dónde la obtuve, ni sé quién me la dio. La corona me queda a la medida. ¿Será que sí es la mía? Ay, quisiera despojarme de esta locura, ser consciente de lo que soy, y hablando de la verdad absoluta, ¿cómo pongo en palabras mi descripción? Una vez me llamaron prieta, pero chiquita, prietita, porque yo sí era bonita. Luego fui morena, por mis labios gruesos, es que en el sol no te quemas. Hace poco me llamaron negra, pero luego dije, yo no soy extranjera. Viva la patria mexicana sin mancha negra que la cuestione. Viva la negrura tricolor que no existe, pero se menciona como nota al margen. Vivan los esclavos que no existieron, pero liberamos. Allá en las montañas hay cimarrones majestuosos que viven sin dueños, salvajes y libres. Cimarrones, conocí solo a los animales, porque la historia escondió entre líneas a mis semejantes. Si no soy negra, ¿cómo es que me veo como ellas?
Crecí sin mencionar lo negro, porque es un adjetivo grosero. Desconocida fue la palabra, desconocida fue ante la belleza. Entonces lo negro era feo. Lo enfeminismo, lo correcto. Mi cabello, una masa inestable, que para ser bello debía ser recto. ¿Seré negra? Tal vez me lo invento. Luego me reconocí en una niña bonita, trenzada con listones de estrellas. Fui una niña bonita, diosa de la luna nueva. Leí la historia de esa niña bonita y al fin vi que era yo como ella. No sé cuál es mi identidad porque hay tantos adjetivos. Morenita, prietita, persona de color, color champurrado, color cartón. Eso es lo que soy, un chiste, un estereotipo, invisible, torpe, pobre y fea, una grosería, una ofensa. ¿Por qué lo negro es malo? ¿Llevo el demonio acaso dentro? No debería ser tan difícil mencionar la palabra negra, negra, negra. Mi cabello me delata. ¿Cómo puedo creerme casi blanca? Nombro ahora la negritud de mis ancestras, aunque preocupada estoy de saltarme una casta. Mujer negra me llamo, pero esta corona ¿no la estaré usurpando? Qué lindo, ¿no? Y me estoy yendo súper rápido, ya es mi última y no puedo no leérselas. Así que vamos con Aleida Violeta Vázquez. Este está bueno, ¿eh? Bueno, todos, ¿a poco no les han gustado? ¿Verdad? Aleida Violeta se sabe negra y orgullosa de nacencia, atesora la naturaleza y el mar, de quienes abreva fuerza y bravura para su andar. Declamadora y cantora nata, es heredera y guardiana de una poética que ensalza la libertad y pondera la dignidad de la negritud. A través de cantos, cuentos, poemas y versos defiende su identidad, sus derechos y los derechos de las mujeres afromexicanas. De ella me gustó mucho y por eso quise cerrar con ella este texto que dice mi habitación favorita, porque creo que encierra todo lo que hemos estado abriendo con este bello pasaje de estas mujeres que se han ido presentando y se han hecho sentir. Entonces vamos a ver de qué habla mi habitación favorita. Y esto dice así: lo que se piensa y se dice de mí cuando camino o ando en las calles son como punzadas que carcomen mis entrañas en silencio. Todo lo que soy desde que nací tiene un estigma añejo y sé muy bien que no fui yo quien se inventó ese cuento. Fui niña y desde entonces supe que esta, mi carne, era consumible, dañable, matable. Fui lanzada a la incertidumbre porque dardos venenosos hirieron mi estima y me sembraron el repudio de mi ser. Como práctica cotidiana siempre escuchaba: alízate ese cabello, que estás impresentable. Tú serías bonita si tuvieras los ojos claros. En cuanto puedas, afílate esa nariz en un quirófano, luciría mejor si no fuera tan ancha. Tus dientes son muy grandes, ríe pero discretamente. Y jamás, jamás te pintes los labios rojos, porque eso a las prietas no les queda. Este mundo ha martillado tanto mi amor propio que ya he perdido la cuenta de todas las ofensas, de las injurias, de las violencias, de la coerción disfrazada de buen consejo. Tú no eres tan negra, tu color es bonito. Sí estás negrita, pero también estás bonita. No deberías usar ropa corta y ceñida porque provocas a los hombres. Vístete decente para que te respeten. Tu cuerpo da tentación, cúbrelo, negra. Y no bailes. Por ningún motivo bailes, porque tus caderas incitan la lujuria. No hables, no te muevas, no desees, no disfrutes, no camines, no seas porque tu existencia me incomoda y tu estridente libertad rompe mis esquemas coloniales y racistas. ¿Y qué? ¿Y qué si yo le grito al mundo que ya su opinión me importa un vil carajo? Que hoy tengo la certeza de quién soy y de lo que soy.
que es mi abrigo y mi fuerza, que piso este suelo y sé que flores crecerán a mi paso, que lo que a mí me sustenta no son sus juicios, sino mi furiosa ancestría, que mi piel es mi herencia y también mi poderío, que me encuentro contenta con cada partícula que me conforma, que mis caderas danzan, sí señores, danzan, y sin dueño, con mi libre albedrío y mi placer infinito, que me vivo plena de gozo y orgullo, porque esta cuerpa negra, que es muy, muy mía, es también mi habitación favorita. ¿Qué tal? Suspiro de alivio. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, todo padre. Estamos ya concluyendo. Solamente quisiera decir rápidamente que México es negro, es territorio negro, que la población afrodescendiente ha sido históricamente la más invisibilizada. En el 2019 el gobierno mexicano reconoció constitucionalmente a las comunidades y pueblos afromexicanos. Lo negro no es malo. Los indígenas y los negros son menos importantes, sus vidas son menos valiosas. Lo negro tiene mala reputación, lo negro. Yo solo quiero decir que viva el Congo, que vivan los negros, que vivan los afrodescendientes, que viva la comunidad afromexicana, hasta que todos los pueblos del mundo sean libres. Gracias. Muchas gracias. Miren, le estamos pasando muy a gusto, está lloviendo allá afuera. ¿Les parece bien si hacemos una ronda de preguntas y respuestas, comentarios, lo que ustedes necesiten hacer? A ver, ¿quién empieza? Vaya, a ver, empezamos aquí adelante, luego nos vamos hacia atrás. Adelante, hola, buenas noches. Hola. Soy Miguel Vargas. ¿Sí? Hola, Miguel. Usted mencionaba que de las 5 escritoras, mencionó que unas eran de Guerrero, otra de Oaxaca. ¿Todas son de esa zona? No. Y una de Michoacán. Sí, tenemos a nuestra purépecha activista, que es precisamente Montserrat. Sí. Montserrat es de Michoacán. Dentro de la antología hay mujeres que son de Oaxaca, que son de Michoacán, que son de la Ciudad de México, que son de Guerrero, que son de Veracruz. Para allá iba. En Veracruz hay una población que se llama Yanga. ¿Sí? Inclusive se hizo una radionovela. ¿Y cuál es su característica principal? Que fue la primera zona de toda América, ¿sí?, que se independizó. Inclusive los españoles en el virreinato no pudieron expulsarlos, no pudieron. Se declaró, el virreinato dijo, bueno, déjalos, son negros y no van a salir de ese lugar de Yanga. Todavía existe Yanga. Hasta una radionovela se hizo. ¿No hay ninguna escritora de esa área que conozca usted? Que, bueno, que yo conozca, no, pero ahora que lo mencionas, yo soy muy curiosa. Y ahorita que llegue voy a empezar a hacer una investigación porque me parece súper interesante. En esta antología tampoco citan, pero valdría mucho la pena. Y creo que este tipo de encuentros o de experiencias que estamos aquí, pues nos invita justo a eso, a despertar la curiosidad y a seguirnos informando y documentando de todos estos temas que son muy apasionantes y muy interesantes y pertinentes. ¿O tú qué piensas? Sí, no, sí, tremendo. A mí me llamó mucho la atención. En esos tiempos la radionovela era lo que estaba de moda porque no había televisión en la mañana. Entonces empezaba a las 4 de la tarde. Entonces toda la mañana pues escuchábamos la radio, ¿no? Que podíamos, ¿no? Ya después iba a la escuela. Y esa radionovela, en especial Yanga, me llamaba mucho la atención porque hasta cómo empezaba, ¿no?, con el grito Yanga, Yanga. Y precisamente la radionovela se debe, y más que nada el objetivo era la espiritualidad que tenían los negros. Lo que decía usted, ¿no?, sí,
pero ellos eran más que nada en la radionovela, es que eran espíritus de sus dioses africanos. Eso que citas es bien importante porque ya nos vamos a meter a otro tema que tiene que ver con el espiritismo y la espiritualidad, que también es muy arraigada a la cultura de los afrodescendientes, pero es justamente eso, por donde le busquemos. Si se nos hicieron brujos, practicaron vudú o lo que hayan hecho, lo hacían con la única intención de transmitir el sentimiento y de estar en contacto con sus seres queridos en el Congo y en África. Era una manera de tener comunicación, y por medio de estas prácticas espirituales, o los que fallecían también en el trayecto, esa necesidad de saber qué fue de ellos, es que despierta las prácticas de la espiritualidad. Ahí está la religión yoruba, la santería y todo eso que de repente es muy, muy común también en la comunidad y en los afrodescendientes. Pero no es que sean malos. Bueno, yo no lo veo así, yo lo veo desde la parte humana de cuál fue la intención y el origen del despertar de la espiritualidad en la comunidad, y tiene que ver con esto, con estar en comunicación con su madre. O sea, un día lo aventaron un barco y, oye, ¿dónde está mi madre, mi padre, mis hijos? Esta necesidad del querer saber, de tener continuidad, pertenencia, de todo lo que hemos estado hablando, pues los orilló a eso. El soul, los cantos, la danza, estas cosas de la narrativa, ellos son… Yo escuchaba a un investigador que decía que si nosotros nos somos curiosos e investigamos, no hay monumentos de negros. Hay muy pocos monumentos, hay muy pocos reconocimientos, hay muy pocas pinturas que hablen de la comunidad negra, porque ellos no son de eso, ellos son de la narrativa, de la danza, de compartir, de la ritualidad. Ellos a través de la narrativa es como van transmitiendo el conocimiento, ¿sí? De boca en boca se va transmitiendo esa cultura. Investíguenlo para que vean, eso me pareció muy interesante. A partir de su narrativa es como ellos han prevalecido. En Yanga sí hay una precisamente estatua en honor a su Miguel Hidalgo, vamos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Aquí en medio, el señor de atrás, y antes de que continuemos, nada más reconocer que también hay gente que nos está siguiendo en TikTok. Entonces, de manera instantánea. Saludos a toda la gente que nos está viendo en TikTok. Lore con la cámara. Entonces, Yanga, que era uno de los programas en radio, hoy tenemos tantos medios de comunicación como estar transmitiendo de manera inmediata lo que está sucediendo aquí. Entonces, bueno, adelante, por favor. Sí. Maestra, un comentario y una pregunta. Mi comentario es felicitarla principalmente, soy Raúl García, principalmente felicitarla, tiene muy buena dicción, sabe expresar muy bien esa poesía, ese sentimiento, que de antemano se me vinieron varias cosas de recuerdo, vamos, pero sintetizando, lo que comentaba la primera poeta que leyó, se me vino en mente una frase muy célebre del maestro Carlos Monsiváis, en paz descanse, que él decía que toda reunión de comunidades era por fuerza liberadora en un pueblo sometidos históricamente al odio, ¿sí? Se me vino eso porque de antemano él peleaba mucho ese tipo de reconocimientos a la comunidad afromexicana, ¿no? Que de antemano usted lo acaba de decir, lástima que la verdad tardaron tantos años, pero lo bueno fue de que se reconoció. Mal hubiera sido de que todavía no se le hubiera reconocido. Y también se me vino ahorita haciendo un poquito de memoria lo que comentaba el señor, el compañero, ¿no? De las radionovelas. Se me vino dos cuestiones. Uno, un cómic que se llamaba Rarotonga. ¡Claro! ¡Claro! Yo la leía enorme, ¿no? Yo la coleccionaba enorme, ¿no? Y a la vez se me vino la película esta, Angelitos Negros. También. Donde… ¿Quién no ha llorado con Angelitos? No, sí, pero siempre han, como usted bien lo atinó, han tenido a la raza afromexicana hacia abajo, ¿no? Siempre despectivamente, y la verdad, me disculpan todos los aquí presentes, pero todavía somos un pueblo discriminatorio, ¿sí? Muchas veces decimos cosas, pero luego a veces estamos discriminando. Para poder sobajar hasta una persona, trabajas como un negro. Vemos un negrito y, ay, mira, bueno,
cositas para no meternos en cosas feas, ¿no? Pero sí, se me vinieron todo ese tipo, y qué bueno, maestra, que también igual hizo referencia que tuvimos un afromexicano, Vicente Guerrero, que también no ha sido reconocido, ¿eh? No ha sido reconocido, ¿eh? Es más, lo pintan, estaba viendo los murales, lo pintan medio güerito, y no es cierto. Era Es que negro. es esto, ahí vemos hasta los muralistas. ¿Morelos también? Sí, vemos ahí hasta los muralistas que también tienen esa discriminación a la raza negra, ¿sí? Y también en un verso de una poeta, cuando dice negra soy, negra te llamas, hay una canción, una cumbia por ahí que también se llama Negra yo soy, negra me llaman. Es muy sabrosona, ¿no? A mí me gusta mucho el baile, ¿no? Pero bueno, se me vinieron cosas así muy rápidas, ¿no, maestra? Pero mi pregunta específicamente, usted de antemano, ¿qué piensa que la población afromexicana tenga un poquito de auge para llegar a ciertos cargos a nivel nacional? Porque la verdad veo que nada más es de voz en voz, pero no hay un trampolín hacia ese tipo de personitas, vamos. Sí me explico, ¿no? Perfectamente. O sea, que trasciendan. Yo sigo sintiendo desde lo personal, qué bueno que me lo preguntas. Tú dime tú, Raúl, ¿verdad? Sí. Raúl, yo sigo pensando y creyendo que la deuda con la comunidad sigue siendo muy grande. Todavía tenemos una deuda muy grande por subsanar. A mí me parece que en un 2026 me parece inadmisible, me parece ridículo, me parece inaceptable que todavía haya estos gestos, estas cosas discriminatorias, racistas, estas cosas elitistas. Me parece estúpido porque el mundo en el que vivimos ya no da pie para eso, Raúl. Eso ya no puede ser justificable, eso ya no puede ser aceptado. Es ridículo, es retrógrado, estamos bajándonos de los barcos de Colón o qué onda. O sea, yo siento que ya es inadmisible y la deuda sigue siendo muy grande. A mí me da muchísimo gusto que se empiecen a posicionar en espacios importantes desde lo artístico, como todas estas mujeres, que ellas cuando se presentaron en Bellas Artes estaban muy conmovidas, llevaron a sus familias, nombraron a sus ancestras en este triunfo de estar hoy por hoy paradas siendo ellas, ¿no? Y decir, llegamos a Bellas Artes, están llegando, Raúl. Lo que te quiero decir que a pesar de que vamos lentos y parece en algunos compatriotas que se están bajando del barco y las tres calaveras de Colón, en este sentido elitista, clasista, racial, lo estamos logrando. Se están posicionando, están llegando a esos lugares, se están cambiando muchas cosas. Nuestras nuevas generaciones vienen con un respeto que hubo ahí un hueco por mucho tiempo que no se tenía, el de vernos como personas iguales. No debo de decir groserías. Ya luego que estemos en un café voy a decir una grosería para citar algo que te quería decir. Pero ya, aquí hay café, ¿verdad? Ya es inaceptable, Raúl. Es inaceptable. Es ridículo, es absurdo, es tonto, es cruel, es doloroso. Y yo veo y yo creo que cada día lo estamos logrando. Yo lo quiero creer. ¿Ustedes Bueno, qué piensan? Antes de continuar, fíjate que es muy interesante porque hemos hecho como una panorámica durante este mes de marzo enfocada a mujeres de diferentes estilos. Hemos hablado de las mujeres en la historia con Ángeles González Gamio. La semana pasada vino Vania Casasola a platicar de las mujeres revolucionarias, Adelitas y soldaderas. Hoy estamos hablando de las negras. Esa discriminación de la que se habla, bueno, todavía más, no solo negras, sino mujeres. Entonces, es como una connotación todavía más grave, ¿no? Entonces, qué bueno que hoy estamos haciendo cambios, que hay foros como este donde podemos hacer una reflexión y nutrirnos y hacer un cambio en realidad de nosotros. Venía un chico, si se acuerdan, en el día que vino la maestra González Gamio, un muchacho de 18, 19 años que estaba sorprendido de cómo había sido maltratada una joven en la calle, ¿no? Entonces ella le decía, desde lo que estás haciendo tú, el mundo empieza a cambiar.
Y de eso se trata un poco. Entonces todos somos una mezcla y bueno, estamos todos los días haciendo digno nuestro estar en este mundo, respetándonos en principio, ¿no? Adelante. Sí, buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Ramírez Mosqueira, para preguntarte 2 puntos. Uno, si pudieras en un momento dado hacer la chambota de reunir a estas poetas narradoras en una mesa en donde tú pudieras ser la moderadora y que nos lean ellas, o que nos hagan un performance y que cada uno de sus poemas lo pudieran dramatizar, sería maravilloso. Y la otra, no sé si viste el trabajo que hizo la senadora Susana Harpelú en el sexenio anterior, en donde ella se va a buscar a la negritud en Oaxaca y hace un trabajazazazo de hacer ya visible nuestra hermosa negritud en México y que se le reconozca, ¿no? Y ahora pues ya son inclusive patrimonio cultural de nosotros, tangible. Entonces sería maravilloso que tú te pudieras reunir con Susana Harp e hicieran una chamba de ese tipo que sería preciosa, ¿no? Y No, yo ya me vi. Ya, quiero estar ahí. Quiero estar con las poetas, con las escritoras, que las admiro mucho. Yo no las conozco en persona, yo las estuve estudiando porque en YouTube está esta presentación que tuvieron en Bellas Artes. Si quieren verlas, ahí las pueden ver y están ellas. Y todo ese estudio yo lo hice a partir del material que pude encontrar en las plataformas y en el YouTube y en los libros. Las anduve ahí buscando, pero no tengo el privilegio, Juan Carlos, de conocerlas. Pero claro que soy su fan. Yo entre más las leía y más las iba descubriendo, más las admiraba y hoy por hoy me declaro fan de las 10. Y me encantaría en algún momento que se pudiera dar la posibilidad de estar con ellas. Las disfrutaría mucho estando moderando o de público, y claro que todo el trabajo que hizo la senadora, ¿verdad? Sí. Susana Harp. Susana fue de profundo eco, todos nos enteramos, esa dignificación, esa visibilización. Yo siempre he dicho que la negritud es como una centella. La centella, esa luz llega y tiene esa fuerza y tú ves esa luz como se da de la nada y de repente resplandece y ilumina esa oscuridad. Siento que esa es la potencia en mi metáfora y en mi forma de reflexionar sobre estos temas, que esa es la negritud, ese es el poder de esas comunidades, de los negros africanos, descendientes mexicanos, tienen ese poder y esa virtuosidad y ese brillo de ser vistos y de nunca más ser negados, con esa fuerza y con esa potencia de una centella. Yo los admiro mucho y me da mucho gusto, como le decía a Raúl, que cada vez, Juan Carlos, estamos yendo un pasito más allá. Ahí vamos. Ya para terminar, en otro momento, si las pudiera reunir para hacer una obra de teatro para que se hiciera visual y vayamos entendiendo de los dos lados que debe de haber un respeto para ellos, porque es un proceso muy doloroso. Ellos llegaron como esclavos y nosotros así lo entendimos, las castas. Entonces no los podíamos tratar de otra manera porque no entendíamos que no eran esclavos, debían de ser gente libre, ¿no? Y conforme pudieron se fueron liberando. En Estados Unidos los negros y marrones huían a las montañas, se hacían su choza, construían su guitarra, y las canciones que ahora canta Creedence, ¿has visto caer la lluvia? Es de uno de esos negros y marrones que se fueron allá arriba, que nunca quisieron ser esclavos. Entonces tienen una intelectualidad y un espíritu hermoso. Gracias. No, a ti, Juan Carlos, muchas gracias. Muy bien. Por favor, sí, adelante. Sí, buenas tardes, mi nombre Hola. es Julio Alfonso Mesa. Más que una pregunta, quiero felicitarla. La verdad nos hizo pasar una bonita tarde y comentarle que en Kabbalah se comenta que para que exista la luz debe de haber oscuridad, de lo negro a lo blanco, del oscuro a la luz. Entonces, paradójicamente hablando, si no hubiera oscuridad, no existiese la luz. Y, perdón, y por otro lado, leer una nota de la que comentaba el compañero acerca
de la comunidad de Yanga, en Veracruz. Dice, Yanga, Veracruz, es un municipio ubicado en el estado a unos 80 kilómetros de la capital Jalapa. Su nombre se debe a Gaspar Yanga, un príncipe africano que lideró una rebelión de esclavos en 1570 y fundó un palenque en las montañas de Orizaba. En 1609, Yanga negoció un tratado con los españoles, logrando la libertad para su pueblo y convirtiéndose en el primer pueblo libre de América. La trascendencia del trabajo de este señor, como decía alguien de los compañeros, no recuerdo quién, nuestro primer Miguel Hidalgo, y no reconocido como lo es el cura Miguel Hidalgo. Bueno, con esto me despido, muchas gracias. No, a ti, ya me tienes aquí bien conmovida. También yo me acuerdo, ahorita que te escucho, de Martin Luther King, ¿no? Que decía, para tocar un piano y que salgan esas melodías tan virtuosas, se ocupan teclas negras y blancas, del doctor Luther King, ¿no? Claro. Entonces, una cosa no puede existir sin la otra. No hay manera, no hay manera. Ay, qué bonito. ¿Alguien más? Y nosotros no somos más que el resultado de todo ello, o sea, los que estamos aquí conviviendo cotidianamente, somos parte, digamos, de esa mezcla y no reconocerla es, de verdad, no reconocer lo que viene detrás de nosotros. El año pasado estuvo un grupo en uno de los eventos de Noche de Museos, Omni Blues, a lo mejor alguno estuvo con nosotros, y el director de esta banda nos explicaba precisamente que el blues nace en México, y entonces son los mexicanos del norte que comienzan a integrarse con estos gustos afrodescendientes de la parte sur de los Estados Unidos y que se crea el blues, pero el blues tiene el origen aquí en México, entonces es parte de esa cultura. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Norma. Hola, Norma. Yo tengo una pregunta, bueno, es primera vez que yo escucho precisamente lo que escribieron los afromexicanas, se me hace muy interesante. Yo tengo una pregunta, acaba de haber, la semana pasada el rey de España hizo un comentario de la historia precisamente de Cristóbal Colón, en la cual, bueno, muchos ciudadanos españoles estuvieron en contra porque el rey Felipe prácticamente defendía lo que es a los afroamericanos, mexicanos, digo, más bien a los esclavos, que porque en este caso hubo tanta matanza y recriminaba en ese momento el reinado. ¿Tú qué opinas? Bueno, no sé si sabes precisamente de esta situación. Fíjate que desconozco, pero me parece muy pertinente que se le esté cuestionando al rey sobre este genocidio, ¿no? Con todos los afrodescendientes. Nadie hablaba por ellos, nadie los tomaba en cuenta, era, como decía aquí en algún momento uno de los textos, eran vidas que valían menos, porque alguien dijo eso. Y así por muchísimos siglos, años, se ha venido heredando ese tipo, siento yo que de usos y costumbres también. A mí me encanta escucharte decir eso, Norma, porque me estás hablando que están cuestionando a una monarquía, ¿sí? El rey Felipe. Yo en ese momento, un día antes enviaron un video en X y plasma toda la historia precisamente del reinado en su momento con Cristóbal Colón. Se me hizo muy interesante, en la cual, la reina en su momento defendió los derechos de los esclavos. Y pasa el siguiente día y viene la polémica con el rey Felipe. Entonces la mayoría de los ciudadanos políticos de ese país pues se fueron en contra precisamente del reinado de la actual España. Por defenderlos. Efectivamente, más bien él
o sea, le dijeron prácticamente que era un ignorante en cuestión del reinado, en su momento de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque no había leído qué fue lo que hizo la reina en su momento, o sea, los derechos de defender precisamente. Entonces acá fue como una contradicción. Yo te invito a que estudies, que investigues al respecto. Sí, es súper interesante, porque alguien tiene que responder, por lo menos desde la conciencia y desde dejar ese precedente, ¿no? Para eso se habla tanto de la memoria y, como decíamos, la costumbre de los afrodescendientes, su manera de trascender, de transmitir su cultura, su esencia, sus sentimientos a partir de la narrativa, de esos cuentos, de esos cultos, de esas tradiciones, de esa ritualidad. Es como ellos han permanecido y han podido tener esta continuidad y sobrellevar toda esta devastación de la que siempre han sido, pues ahora sí, víctimas. ¿O será una palabra pertinente, víctima? Sí. Pues es que ni siquiera en víctimas, en una cosa inhumana. Creo que más bien tiene que ver con la deshumanización de otro humano que le haga eso a un humano. ¿Cómo? No puedo entender mi mente. Te prometo, Norma, que lo voy a investigar, porque ya es justo que esos reyes, alguien les diga algo. Lo que hizo el rey en realidad es reconocer que habría que ponerle el sesgo histórico a cada momento, que ese era un momento histórico, ese siglo XV, finales del siglo XV y el XVI. Entonces habría que entender las circunstancias en las que sucedieron, que eso sería inadmisible el día de hoy. Eso es lo que reconoce. Eso me parece como pertinente y bastante razonable, ¿no? Porque en este mundo donde ya no hay fronteras, existe exactamente, ya estamos en todas partes los seres humanos, el mundo es de todos, entonces es una cosa complicada de sostener, ¿no? Entonces simplemente darle su peso histórico a cada momento para poder entender. A veces pensamos que la historia nos sirve como para latigar el pasado y no, en realidad lo que tenemos que hacer es que desde aquí tenemos que entender qué es lo que sucedió para comprender qué es lo que está pasando el día de hoy, pero no podemos ir con una espada de Damocles a darle látigos y destrozar lo pasado. En realidad eso no sirve de nada, pero sí sirve entender para entonces poder ubicar lo que tenemos el día de hoy. Es un punto de vista más de historiador. A ver, ¿quién más? Y sumando, antes de darte la palabra, sí, a lo que dices rápidamente, siempre hay que regresar a los griegos, Norma. Yo cuando ando perdida en la vida, los griegos son la neta. Y los griegos siempre nos dicen que cuando uno está extraviado hay que regresar al origen. Como humanidad, como sociedad, como civilización, estamos en un momento muy crítico globalmente, en donde estamos perdiendo esa identidad de ya no saber qué somos. Hay que regresar al origen. Y esto que está pasando en España me parece pertinente, en este sentido de regresa al origen, de dónde partió todo, ¿sí? Para entender tu presente, qué está pasando hoy. Exacto. Todo es cíclico, aparte, es una cosa muy extraña. Adelante, perdón. Buenas noches, soy Gabriela Ibarra y pues gracias. Quiero felicitarte, maestra, por la ponencia, muy conmovedora. Lo que me impactó muchísimo es cómo llegas a perder tu identidad o tu origen, ¿no? Lo que decías, que muchas esclavas o esclavos fueron mutilados, árboles mutilados. Entonces todos tenemos como esas raíces, y al hacer tu árbol genealógico llega un momento en que lo pierdes, ya no sabes quién fueron, no sé, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, porque ahí se rompe, porque no se le daba como ese valor como persona. Y en segundo, eso me impactó muchísimo. Y en segundo término, también a lo que se enfrentó Morelos, ¿no? Porque hay un mito que dice que por eso usaba él el paliacate para tapar los chinos, ¿no? Porque tenía rasgos de afrodescendiente, y otros dicen que es porque padecía migraña, ¿no? Entonces, exacto, ¿a qué te tienes que enfrentar? Negar tu identidad para poder ser aceptado en una sociedad. Muchas gracias, muy interesante y muy conmovedor todas las narraciones y los poemas de estas mujeres.
Muchas gracias. No, hombre, Gaby, gracias a ti. ¿Recuerdas que antes de empezar la lectura yo les comentaba que leyendo los textos yo me encontré? Es justo lo que está ocurriendo contigo, con Raúl, con Juan Carlos, con Norma, con estas participaciones que nos están regalando. Se conectan porque aquí estas mujeres, de alguna manera mágica, están tocándonos a nosotros también y nos atraviesan, porque están hablando también de nosotras, de nosotros, porque en algún punto nos hemos encontrado ahí y ellas hablan y quieren lo mismo que todos los que estamos aquí: justicia, igualdad, amor, tolerancia, unión, esperanza, fe. Allá afuera la cosa está bien difícil, Gaby, muy difícil, y cada vez parece que el mundo se pone peor. La tolerancia, lo decía muy bien Martita ahorita cuando nos daba un comentario, todo depende de ti. Desde ti empieza el cambio. Tú decides cómo llegas al Oxxo o al 7-Eleven, si llegas aventando el dinero o llegas teniendo paciencia. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Ahí empieza el cambio de todo. Esos pequeños cambios, esas cosas que se parece que no son visibles, son la fuerza que puede mover el mundo y que podemos construir un mundo más consciente, un mundo en el que nos reconozcamos, la importancia de ser sensibles, la importancia de vernos como personas en igualdad. De condiciones está muy cañón, pero sí en igualdad de humanidad. Aquí nadie vale menos, aquí nadie vale más, y por estas estupideces. Yo no puedo nombrarlo de otra manera, me parece estúpido que una nariz, que el cabello, que el color defina el valor o la importancia de un ser humano. Me parece inaceptable. No, muchas gracias. Qué rico público, aparte son un público muy lindo, ¿eh? También ustedes lo hacen posible. Vamos a hacer 2 comentarios más para ir cerrando, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias de estar aquí. Gracias. Y desde que iniciaste, la primera persona que nombraste de la Costa Chica, de Ometepec, mi abuela paterna era negra. Mi papá nació en Ometepec, pero cuando él tenía 4 años ella murió. Y pues nada más sabíamos así, ella era negra. Algunos de nosotros, bueno, yo tenía el pelo chino, pero de niña tuve una enfermedad y ya. Pero me siento sumamente orgullosa de ser descendiente de esa raza. Digo, no tiene por qué no ser de esa manera, cariño. No tendrías por qué no. Enhorabuena. Mucha dignidad y mucho orgullo de esas raíces. Mi papá nació en Ometepec. Después mi abuelito se la trajo con su familia y ya sí sabemos de esa familia, pero no tenemos contacto con ella. Pero muchas gracias. Desde el inicio, uy, es la magia de bueno, yo sigo con eso. Hay algo más, hay una energía, hay una magia, hay algo que nos traspasa, algo que nos atraviesa. Y yo siento que son las voces de esos ancestros que de alguna manera están muy contentos, que hoy se les reconoce, se hacen presentes, los sentimos, nos atraviesan y los estamos honrando con todo el respeto que se merecen, por los que sabemos cómo se llaman y por los que no sabemos cómo nombrar, pero que están en algún lugar. Sí, ella era María Parra. Mira, por María Parra. Enhorabuena, qué bueno que viniste. A ver, muchas gracias. El último comentario, ¿quién quiere participar? A ver. Maestra, rápido, así nada más, pequeñito. Sí. Ya que tocaron al prócer de vecino, Martin Luther King, acordémonos que también ya hubo un presidente sudafricano, Nelson Mandela. Pasó 27 años, Mandela pasó 27 años en la cárcel
saliendo, duró 4 años para llegar a la presidencia y él nunca tuvo venganza por lo La que le no hicieron. violencia. Al contrario, creo que de antemano ese es un buen ejemplo, vamos, para que los afromexicanos puedan superarse un poquito. Y rápido, ¿usted qué piensa de la inteligencia artificial en este sentido, que de antemano no. también nos está quitando mucho, Terrible. principalmente a las nuevas generaciones, ¿no? Ya veo que muchos están yendo a la inteligencia y como por ahí dicen los jóvenes, que ya los muertos ya los vamos a poder revivir, nada más. A mí me asusta mucho, Raúl. Me voy a escuchar muy oldie, pero a mí me asusta el tema de la inteligencia artificial. Te voy a decir por qué. Porque nos están quitando el proceso de… Todos los seres humanos aprendemos a partir de una experiencia y que de una experiencia significativa. Así aprendimos a hablar, a andar en bicicleta, a comer, a pensar, a partir de una experiencia. Todo lo que nos genera una experiencia significativa nos arroja aprendizaje. Si la inteligencia artificial a un clic está ahí, ya ve todo el proceso que se está anulando y entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Ya no con nosotros, Raúl. Nosotros, gracias a Dios, ya estamos más allá del bien y del mal. Pero yo me pongo a pensar en los que vienen. Digo, ¿qué va a pasar? A mí me asusta porque yo no quisiera que las nuevas generaciones, nuestras jóvenes audiencias, se lo pierdan, Raúl. Porque yo sé que tú tuviste una infancia increíble, una juventud increíble, una madurez increíble. Yo también. Y fue a partir de experiencias positivas, malas, pero te partieron el corazón cuando no te salían los patines, cuando te aventaste a manejar. Todo eso es lo que nos genera y nos da sentido en la vida también. Es lo que habla de la memoria, de eso que habla de lo que fuimos, ¿sí? Nos da identidad. Y si eso se está anulando por la inteligencia artificial, ay Dios mío, yo sí estoy un poco asustada y preocupada. Obviamente no estoy de acuerdo, pero ¿qué le vamos a hacer, Raúl? Muy bien, a ver, sí, el último comentario. Para ir cerrando, ya son 7:30 y ya nos El vamos, último y nos vamos. y nos vamos. Bueno, maestra, ya le había dicho mi nombre, Miguel Vargas. Miguel. Hablamos mucho de discriminación, negros siempre han sido discriminados. Yo quiero hablar de 4 negros mexicanos que al contrario, nunca fueron discriminados, inclusive fueron ídolos. El primero, Johnny Laboriel, famoso rock and rollero de los rebeldes del rock. Entonces fue admirado, nunca fue discriminado, ¿no? Nunca le decían, ay negro, ya no cantes, ¿no? Al contrario, ¿no? Su prima o hermana, creo, Ela Laboriel, sí, también, aunque menos, pero sí también fue famosa, muy buena cantante y tampoco nunca fue discriminada. Tercero, el famoso Zamorita, ¿no? En Televisa, pues no, nunca lo discriminaron, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo hacían pasar por el mayordomo inteligente que ponían aprietos al patrón o cualquier, o sea, y aparte compositor, ¿no? ¿Sí? Tiene una canción muy famosa que se llama hasta él mismo dijo, no, pues nada más se me ocurrió, pero no significaba nada. El bomboro, piña, ¿no? Sí, pues sí. Y el cuarto, una anécdota que rara vez la cuenta uno de su familia, ¿no? Era un jugador de fútbol, llegó hasta la selección mexicana, ¿sí? Del Cruz Azul, Melvin Brown, y cuando lo entrevistaron, dijo, pues mi abuelo o su bisabuelo era esclavo. Es vergonzoso eso, que yo sea no, y el entrevistador se escapó de Jamaica o de una de esas islas, vino a México y aquí se quedó, no dijo en dónde, pero parece que era en Yanga o en algún lugar, y de ahí pues su ascendencia, ¿no? Por eso él decía, yo no siento vergüenza de venir de un esclavo, ¿sí? Inclusive me siento orgulloso y por eso hasta llegó hasta la selección. Eso era todo, ¿no? O sea, 4 que más negros pues qué mexicanos bueno, que gracias no han sido por recordarnos, al contrario. también ha habido excepciones. Sí, Gracias. Por mencionar algunos, Por seguramente hubo cantidad, hay muchísimos. Pues no sé,
de estos famosos, ahí están ellos 4 de Sí, sería de bueno prueba. si alguien conoce algún otro Pues negro también. científico, Claro. mexicano que haya hecho algo, ¿verdad? Sería bueno también escucharlo, ¿verdad? Porque pues obviamente negros mexicanos son muy pocos. Así es. No sé, ¿usted tiene el dato de cuántos negros mexicanos hay? No. Digo, porque- Exactamente te mentiría. Sí, pero sí son pocos, ¿no? Comparados con Bueno, claro. indígenas Una originarios, población ¿no? De nosotros, mínima. ¿no? Claro. Y es- Muy bien. Muchas gracias. Estamos haciendo aquí, si se dan cuenta, una labor de identidad, una labor de identidad, de comunidad. Eso nos ayuda mucho en este presente, en esta circunstancia, en este aquí y en este ahora. Entonces, bueno, pues muchas gracias por sus participaciones. Y pues no me queda más que agradecerle nuevamente a Guadalupe que Gracias a ustedes. aquí demostró sus dotes naturales y claras de actriz, Gracias. clarísimo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias a ustedes. Los invitamos porque esta semana está llena de cosas. El día de mañana, acuérdense, les comenté también, marzo es importante por Benito Juárez y viene el doctor Silvestre Villegas mañana a hablarnos sobre las intervenciones extranjeras y Benito Juárez. Luego vienen un grupo de 9 muchachas del Conservatorio Nacional el miércoles en Noche de Museos. Ellas vienen a tocar y a cantar, son jovencitas de 20 y tantos años que están haciendo experimentos en diferentes espacios y este es un lugar para ellas formidable y para nosotros va a ser un gran orgullo escucharlas. Y cerramos el viernes con el concierto de todos los viernes de Bellas Artes a las 7 de la noche. Dígame. La Variete, sí. Especialmente van a traer ellas diferentes tipos de música, van a ir desde la clásica hasta la actual en más o menos 1h15 de la noche. Vamos a escucharlas cantar, vamos a escuchar las arias, por ejemplo, pero también van a tocar y cosas bastante contemporáneas, del Conservatorio Nacional, ¿sí? Entonces, pues los esperamos mañana, es a las 6 de la tarde, el miércoles es a las 7 y el viernes a las 7. Buena tarde, buena noche para todos y todas. Gracias. Gracias. Descansen, me la pasé increíble. Qué lindo público.